Para mí es muy grato continuar con el estudio bíblico que nos compete este domingo. Y digo continuamos porque hace 15 días hablamos de Esdras que empezó el maestro Iván. Y voy a hacerles un pequeño recorderis, ¿sí? Esdras vivió alrededor del siglo V, era un sacerdote y un escriba judío. Escriba no es solo porque escribía, aunque sí escribía mucho porque él se preparaba mucho en cuanto a la ley de Moisés. Incluso decían que él podría ser el segundo Moisés. Él tenía autoridad y linaje para oficiar y restaurar culto en Jerusalén. Esdras, aparte de ser un sacerdote y un escriba, también era un sacerdote Cohen. ¿Qué quiere decir esto? Cohen quiere decir que él venía de la descendencia de Aarón y del linaje de Sadoc. Por eso él podía oficiar esos cultos. Era un hombre sabio, íntegro y muy temeroso de Dios. Él, al ser precisamente un sacerdote, él tenía ciertas restricciones. Voy a decirles como las más principales porque eran muchas, en todo sentido. Él, por ejemplo, no podía tener un matrimonio con una prostituta, no podía tampoco contraer matrimonio con una mujer divorciada. Aparte de eso, él no podía tener contacto con los muertos a menos de que fuera de su primera línea familiar. La función de un sacerdote principal, ¿cuál es? La de volver el pueblo a la palabra de Dios. Esdras era como la conexión entre el pueblo hacia Dios y de Dios hacia el pueblo. En resumen, los primeros 6 capítulos nos habló de ¿qué? Del retorno de los exiliados y la reconstrucción del templo en Jerusalén. Pero en ese tiempo ya Jerusalén no respetaba la palabra de Dios, no vivía bajo la ley de Dios. Y aquí en este momento, ya cuando empezamos Esdras desde el capítulo 7 al 10 que lo hemos visto esta semana, aparece un gran personaje, aparece Artajerjes I, era hijo de Jerjes I, esposo de Esther. Este hombre gobernaba el imperio persa desde Persépolis, aunque residía en Susa. Susa quedaba al sudeste de Jerusalén. ¿Y por qué le llamaban Susa? Susa en hebreo se decía que era la palabra que le daban al lirio. ¿Y por qué lo decidieron llamar así? Porque representaba pureza y belleza y renovación. Decía que el lirio, en donde se encontraba Susa, en primavera habían muchas flores, que era lo anormal, por decirlo de algún lado, que alrededor era mucha región desértica. Entonces por eso era muy curioso verlo así. En esta misma región vivió Esther y más adelante vivió Nehemías. Los reyes en este momento, en los que gobernaban, ellos permitían una cierta política de tolerancia religiosa y hasta de reconstrucción local, siempre y cuando que los súbditos fueran leales al imperio que estaba en ese momento. El templo ya había sido construido en Jerusalén, pero también era muy inestable, moralmente y desorganizadamente. Artajerjes, en ese momento, el que quería una autoridad religiosa. ¿Con qué fin? De que fuera un hombre también leal y que fuera sabia para evitar precisamente una intervención militar. Porque los persas eran muy conocidos porque eran muy fuertes en la batalla. Ellos lograron dominar mucho territorio a través de la guerra. Pero Artajerjes ya no quería eso. Como él fue tocado por Dios, él no quería nada de intervención militar. Entonces recuerda precisamente que hay un hombre que sí lo puede hacer, Esdras, a quien le comienda la misión para enseñar la ley, para mantener la paz y hacer una reforma espiritual y que fuera legal. Ahí es cuando Artajerjes, en su sabiduría, él crea un documento. ¿Para qué crea este documento? Para darle cierta libertad a Esdras de poder viajar
hacia Jerusalén y viajar con los que quisieran, con los que Esdras tan pronto hiciera el llamado, fueran algo voluntario y no fuera obligado. Además, Esdras, al recibir este documento, se da cuenta que Artajerjes le da autoridad, o más bien, le da autoridad a los gobernantes por donde iba a pasar para que le dieran la mayor cantidad de plata, de oro, de maíz, de especias, también de vino y de aceite. En algunas partes dice que daba hasta 100 partes de cada de las ofrendas. ¿Por qué solo 100? Se decía que 100 se le daba era la mayor cantidad que podía dar cualquier gobernante al imperio que estaba en ese momento. No podía pasarse ahí porque podían entrar en déficit, para ser más entendido. Este viaje de Esdras, hasta el momento en la Biblia, es conocido como uno de los más detallados y más organizados. Esdras, al hacer este recorrido, se dice que el trayecto duró 4 meses, tuvo una trayectoria de 1500 kilómetros y alcanzó a reunir unas 1500 familias. O sea, estamos hablando entre 4000 a 5000 personas. O sea, con ancianos, con niños, con las suegras también. Y aparte de eso, porque el trayecto tenía 1500 kilómetros. Él no lo hizo en línea recta. Él hizo una especie como de curva desde Babilonia hasta Jerusalén. ¿Por qué la hizo? Haciéndolo en curva, él pasaba por muchas zonas donde al pueblo, a los que iban con él, les iba a permitir tener de pronto, porque pasó por el río Ahava, que fue donde se concentró 3 días, y si recuerdan en el devocional, ahí fue donde pararon 3 días, él oró para pedirle discernimiento a Dios, seguridad, por eso él no necesitó una escolta militar como se lo había propuesto Artajerjes primero, pero él no quiso porque él confió en la voluntad de Dios. Él lo hizo en ese sentido precisamente porque se decía que el recorrido diario con esa carga tan pesada, diario era entre 15 a 20 kilómetros. Si lo hubiera hecho en línea recta, se dice que hubiera durado, el trayecto hubiera sido casi la mitad, como 800 kilómetros. Quiere decir que al día podían transitar entre 47 a 54 días. O sea, si lo hubieran hecho en línea recta, es como si lo hubieran hecho en 1.5 meses a 2 meses. Si lo queremos llevar como a un tiempo real o a una distancia real, es de 1500 kilómetros, es como si de aquí de Cajicá arrancáramos hacia Maracaibo, Venezuela, pero yendo por Barranquilla, por la costa, por Santa Marta, demos la vuelta y llegamos a Maracaibo. La llegada a Jerusalén. Cuando llega a Jerusalén, ya el templo estaba reconstruido, pero existía la decadencia moral y religiosa. ¿Por qué pasó esto? Los primeros que llegaron, el primer grupo de exiliados, ellos, una revuelta de culturas, porque se revolvieron con amonitas, con moabitas, con edomitas y con cananeos. ¿Esto qué trajo? Matrimonios mixtos y costumbres de otras religiones. Esto históricamente trajo mucho peligro a nivel político y religioso, porque empezaron a tener esos cultos idolátricos de los otros pueblos. Los persas permitían que esto pasara, o sea, para los persas no había ningún problema de que se casaran con quien quisiera, para ellos no había problema, pero para los judíos sí, porque querían que se respetara la ley de Moisés y no se perdiera la pureza de la fe. Muchos de estos matrimonios incluso se casaron por conveniencia. ¿Por qué? Por el poder adquisitivo que tenían algunas de las otras culturas. Se casaron simplemente por billetico. Había mucha corrupción local. ¿Qué hace Esdras al ver esto? Él decide crear un tribunal para estudiar caso por caso. Dicen que esto se hubiera podido realizar prácticamente casi que en un mes. Pero como Esdras lo hizo caso por caso, duró hasta 3 meses. ¿Por qué tan largo?
porque él quería demostrarles al pueblo que quería llevar una justicia legal y moral y no que fuera un castigo. Esto trajo que de estas normas que trajo Esdras naciera el judaísmo. Siglos después da origen a los fariseos y escribas, custodios de la ley, como lo era Esdras. ¿Qué hizo Esdras con todas estas leyes que trajo para que el pueblo se corrigiera? Marcar el inicio del periodo del judaísmo postexílico. ¿Qué quiere decir? Las formas antes de tener liderazgo, de la adoración y la relación con Dios eran completamente diferentes. El liderazgo se regía por los reyes y los sacerdotes. Después solo fue por medio de los sacerdotes y los escribas. En cuanto a la adoración, existían muchos sacrificios. ¿Qué pasó después? Se fortalece la oración y la sinagoga. Por último, la relación con Dios se basaba en el pacto del rey David. Ya después se basó únicamente en la obediencia a la ley. Con esto surge la idea de la fidelidad de la Torá, que es lo que mantiene viva la nación, incluso sin independencia política. Ya no iban a estar los persas ahí encima. De este periodo que nace la sinagoga como un centro de enseñanza y de reunión, mucho más allá del templo. Cambia la naturaleza del pueblo. ¿En qué sentido? De una nación con territorio a una comunidad religiosa local. Algo que permite también la supervivencia del judaísmo durante los siguientes siglos. La reorganización administrativa y religiosa de Jerusalén también cambia, porque a partir de esas reformas que Esdras implementó, se establecieron estructuras de liderazgo local, administración de recursos del templo y tribunales de justicia. Tuvo un impacto histórico. Jerusalén vuelve a tener un papel institucional y simbólico como la capital religiosa bajo dominio persa, porque esto se había perdido. Sienta las bases del liderazgo dual. ¿Qué quiere decir eso? Ahí ya entra nuestro amigo Nehemías. Esdras se va a encargar únicamente de la autoridad religiosa y local, y Nehemías de la autoridad civil y política. Incluso Nehemías es el que empieza a construir los muros. ¿Qué generó este modelo? Que perduraría hasta los tiempos en que los macabeos y del Sanedrín durara hasta la época de Jesús. Como conclusión, de los capítulos 7 al 10, es el momento en que Israel deja de ser un reino antiguo y se convierte en el pueblo del libro. ¿Por qué el libro? Yo decía el libro, pero ¿por qué el libro? Cuando me puse a investigar, claro, fue por todas las normas que Esdras llevó y por eso se rigieron ya con la base del libro. Israel deja de ser un reino político para convertirse en una comunidad espiritual definida por la Escritura, donde la ley de Dios es el centro de su identidad. Sin estas reformas no habría existido el judaísmo del segundo templo, ni la estructura religiosa que en tiempos de Jerusalén daría origen al fariseísmo, al Sanedrín y más adelante al judaísmo rabínico. Con esto quiero decirles que así se cumple la función principal de un sacerdote, que es volver el pueblo a la palabra de Dios. Dios los bendiga, muchas gracias, iglesia.